Buen día. Mi nombre es Diego Carbuski, represento a ST Consultores y me acompaña Enrique de la URSEC. Hoy un poco vamos a hablar de lo que es el programa de trámites en línea y de las experiencias que luego nos va a hablar Enrique. Esta va a ser un poco la agenda. A mí me corresponde dar una introducción o hacer un contexto sobre lo que es el programa. Nos comentaban de la organización que más allá de la gente que está acá, hay mucha gente que nos está viendo por streaming desde varios países. Entonces, comentarles que el programa de trámites en línea ha sido el proyecto insignia que nuestro presidente ha definido para ejecutar en materia de gobierno electrónico en estos 5 años. No vamos a hablar mucho del tema, es bastante extenso, pero sí queremos comentarle qué ha pasado del 1 de marzo, de que asumió el presidente, hasta el día de hoy. Obviamente se ha trabajado en distintas etapas. El proyecto ha sido liderado por AGESIC y bueno, tiene todo el programa, requiere mucho esfuerzo de planificación de recursos, en cómo se va a gestionar activos de gobierno y otros componentes más. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cuándo vamos a empezar a ver los resultados en la práctica, o sea, cuándo vamos a poder iniciar los trámites en línea. Entonces, en ese sentido, tenemos una primera etapa que se llevó adelante en el primer trimestre de este año, donde básicamente AGESIC definió que iba a iniciar 20 trámites en línea y para eso eligió 5 organismos como organismos pilotos. Sacó un llamado a licitación, en ese llamado a licitación se presentaron distintas consultoras, AGESIC eligió 5 y nosotros junto con la gente de Stavro fuimos elegidos para ejecutar uno de los pilotos en URSEC en el inciso de presidencia. Este proyecto, se ejecutó durante el primer trimestre, tenía plazos muy acotados de acuerdo a los objetivos y metas que se había planteado AGESIC, y el 1 de abril, más o menos creo que fue la fecha, el 8 de abril fue un poco la puesta en producción y el lanzamiento de esos primeros trámites que se incluyeron en URSEC, un poco ahí está la foto del lanzamiento y de la actividad de prensa. ¿Esto cómo continuó? Bueno, durante el periodo de abril hasta julio se planificó cómo se iba a hacer esto de forma masiva en todos los organismos del Estado, principalmente en lo que atañe a la administración central. Entonces ahí un poco vino lo que es la etapa 2, donde también los tiempos apremiaban, pero había que hacer licitaciones formales para contratar las consultoras, preselecciones, y ahí se seleccionaron 9 consultoras. En ese caso quedamos elegidos entre las 9 consultoras y particularmente uno de los proyectos que llevamos adelante ha sido la extensión de todos los trámites, o sea, llevar de los pilotos al 100% de inicio de trámites en línea. Una meta que se fijó AGESIC de cumplir con toda la administración central para fines de este año. O sea, se está trabajando muy fuerte. Y esa ha sido la etapa en la que estamos trabajando actualmente. Y obviamente después hay una etapa 3 que no vamos a profundizar ahora, desde el 2017 al 2020, donde ya se va a automatizar todo lo que es los procesos internos de cada una de las organizaciones. Entonces, comentado este contexto, dejo a Enrique, que es un poco quien le va a contar lo que todos queremos escuchar, que es qué experiencia ha tenido, cuáles han sido los desafíos, qué problemas se ha enfrentado y cuál es la situación del proyecto al día de hoy. Gracias, Diego. Básicamente, permiso, no, esto, si no se me complica un poquito. Básicamente, la URSEC ha venido trabajando durante varios años en el relacionamiento digital con el usuario final o con el público que opera. Básicamente, en el 2010 empezó a implementar lo que se llama el sistema galería, que es el que los operadores envían declaraciones sobre el control de marco regulatorio y otras cosas más. Básicamente ha venido evolucionando. En el 2012 se hace que se publica la facturación, el duplicado de factura para que lo puedan sacar los distintos operadores y los clientes de URSEC. En el 2014 ya empezó a hacer un aumento en el relacionamiento, implementamos UCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, donde básicamente el 80% de los trámites de URSEC en volumen van por ese lado. Es decir, nosotros tenemos bastante
digamos, informatizado esa parte, digitalizado, y es más, es totalmente en línea eso. El portal es otro hito que también fue fundamental en digamos, en el relacionamiento, es decir, ahora es mucho más accesible al que teníamos. Bueno, en el 2015 implementamos e-notificaciones, y expediente electrónico fue otro hito bastante importante porque directamente los trámites dentro de la URSSEC ahora son totalmente digitales. Y bueno, y ahora nos encontramos en esta etapa que es completar todos los trámites que tenemos de forma totalmente digital. Empezamos trámites en línea al proyecto, también el sistema de acceso a la información pública es otro que también estamos poniendo, y bueno, y la agenda web que provee también a GESIC. Bien, ¿cuáles son las etapas que estamos ahora trabajando? Básicamente tenemos ya puestos 20 trámites en línea, ¿no? De esos 20 trámites en línea, prácticamente están todos totalmente en línea. Es decir, no es solo el inicio, sino es totalmente en línea. Después tenemos, dentro de los que vamos a poner en diciembre, el inicio, van a ser en el primer ciclo, pues se están manejando 2 ciclos dentro de la etapa 2, el primero de 17, que estamos ahora en noviembre saliendo con la primera tanda, y para diciembre serían los 18 restantes. Conclusión, nosotros tenemos 55 trámites en línea, que Presidencia creo que tiene 79, según lo que entendía, es decir, somos unos bastante a nivel de caudal. Bueno, todo esto ha llevado a plantear, somos muy pocos en la URSSEC, somos 70, dentro de los cuales los que trabajen con trámites en línea son relativamente pocos. Yo nada más estoy como encargado digamos, del proyecto a nivel técnico. No tengo la suerte capaz de estar trabajando directamente. Pero bueno, dentro de eso tuvimos que plantearnos determinadas estrategias para poder implementar esto en los cortos tiempos que tenemos y que sea realmente funcional. Lo que sí pensamos siempre era centrarse en el usuario. Lo fundamental es cuál es el usuario, identificar el usuario. Nosotros tenemos usuarios de todo el país, de distintos, de un radio aficionado que puede estar en Tacuarembó como alguien que está en Montevideo haciendo determinado trámite. Básicamente tenemos... Otra de las cosas que tomamos como estrategia para la implementación es que el usuario es el administrador de sus trámites. Son ellos los que van a poder administrar sus trámites. Eso es lo que nosotros pensamos, en todo sentido. Es decir, saber en dónde está hasta poder continuarlo. Facilitarle el ingreso. Eso es otra de las cosas que nosotros estuvimos analizando. Una de las cosas que siempre pasa en los trámites de la administración pública es el no tener que venir a pedir de vuelta, entrega la información y le tenemos que decir después, en unos meses, o en unos meses será antes, es decirle, miren que no entregó determinada información. Ahora directamente estamos en el trámite facilitándole y diciendo lo que tiene que entregar obligatoriamente se lo estamos exigiendo, ¿no? De manera de poder acompañarlo. También hay determinadas cosas que le facilitamos, como puede ser la información que tiene que brindar, que ahora vamos a ver más adelante. No solicitar información de otros organismos. La ley de presupuesto pasada, la 19355, obliga a todos, digamos, dice que todos los organismos del Estado no tendrían que pedirle al usuario información que lo tiene otro organismo. Entonces, nosotros vamos en esa línea. Ya veníamos en esa línea y, por suerte, también es algo que esté obligado, en cierta forma, es mejor para todos y para la sociedad. Entonces, otra de las estrategias, pensando en el usuario, es que lo que vaya a implementar en la etapa 2 no lo tenga que cambiar para la etapa 3, para cuando quiera implementar el 100% del trámite en línea. Si no, estoy cambiándole al usuario la regla de juego. Otra de las cosas es que la información en URSSEC sea 100% digital. Con el tema de trámites en línea ya tendríamos la información 100% digital, independientemente de si el trámite es 100% en línea. Pero ya manejamos básicamente todo en forma digital. Disminuye los riesgos tanto de confiabilidad, disponibilidad e integridad, si manejamos los controles adecuados, ¿no? Evita los extravíos, obviamente, ¿no? Minimiza los tiempos de traslado. Eso ya nosotros lo vivimos cuando implementamos expediente electrónico en el 2014. Realmente nos han bajado bastante los costos de traslado internamente. Y bueno, disminuye los errores humanos. Uno, porque no estamos
reingresando la información. Ya lo que pone el usuario al inicio, ya directamente esa es la información. La otra es repensar los trámites, otra de las estrategias. Es decir, no pensar el trámite como lo venimos haciendo, lo que es el formulario papel clásico, sino es decir, del formulario papel al formulario digital. Es lo que veníamos hablando antes, ¿no? El tema de la información que le voy a brindar al usuario para que pueda llenar el trámite. Lo otro es repensar los trámites, es también repensar el proceso. Es decir, no es solo el trámite, sino es todo lo que lleva eso. Cambian los procesos internos también. Lo otro es repensar los roles. Los roles dentro de la organización cambian. Ejemplo, antes la mesa de entrada era la que ingresaba la información. Ahora es el usuario el que ingresa la información. Por lo tanto, el rol de mesa de entrada cambia a no ser solo mesa de entrada, sino a ser mesa de ayuda, a ayudar a los usuarios a que puedan completar esa información. Si no lo pueden hacer, si se tratan de comunicar telefónicamente o como sea y no puede completar el trámite, puede venir a la URSSEC, le ayudaremos a hacer ese trámite, pero siempre pensando que el trámite va a tener que terminar 100% digital igual. Otra de las cosas fundamentales es utilizar los activos existentes que existen en el Estado. Nosotros, tanto a nivel de los activos como puede ser el clave única, es decir, para la autenticación en los sistemas, el de trazabilidad, que eso ya directamente lo pone a GESIC como parte obligatoria de estos proyectos, y en realidad bienvenido sea. Es decir, también los servicios que brindan. Es decir, nosotros no le estamos pidiendo a un usuario que nos presente un certificado de BPS. Directamente lo consumimos a través de un web service. Lo mismo pasa con la Dirección General de Impositiva. También, cuando nosotros no le pedimos que nos traiga la fotocopia de la cédula, directamente vamos con la Dirección Nacional de Identificación Civil y traemos la información que necesitamos. De esa manera estamos no pidiéndole al usuario cosas que podemos obtener de otros organismos. Bien, estandarizar. Cuando hablamos de estandarizar es primero la información en la que vamos a ingresar. Nosotros no teníamos mucho tiempo para que cada trámite sea distinto, entonces hay que estandarizar de forma que sea más fácil. La información por un lado. Por otro lado, ¿cómo encapsulamos esa información? La información en formularios. Ese formulario lo empezamos a estandarizar, ¿para qué? Para replicar en los trámites que lo requieran. Nosotros vemos la dirección o los datos de un domicilio son estándares, entonces básicamente lo que hacemos los mantenemos para todos los formularios igual. De esa forma, el reuso como parte fundamental. Lo otro, los pasos del trámite, estandarizamos cuáles son los pasos a partir de una guía que brinda GESIC y nosotros mantuvimos digamos, esos pasos y fuimos adaptándolos para que sea siempre estándar básicamente en casi todos los pasos del trámite. Y bueno, pensando en el futuro, es porque cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis utilizando cuáles eran los activos existentes, vimos que la información, ejemplo, de un domicilio, si nosotros después lo queremos georreferenciar, empezamos a hacer investigaciones y está lo que es la infraestructura de datos espaciales que nos brinda, en cierta forma, cómo pueden ser las formas canónicas de una dirección. Entonces empezamos a investigar y los formularios de domicilio empezamos a aplicar eso. ¿Por qué? Porque después, teniendo una determinada dirección puesta de esa forma, ese formulario, podemos georreferenciar y para determinadas cosas de URSSEC, determinadas actividades, nos podría servir o para brindar a otros servicios del Estado esa información. Bueno, y lo otro, y que no es menor, es cuáles fueron los parámetros que pusimos antes de que tuviéramos la herramienta, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros le pedíamos a GESIC? Porque todo esto está en el marco de GESIC, y era que el software no podía ser a medida. No queríamos hacer un desarrollo que después, en la etapa 2, tengamos que hacerlo nuevamente. Entonces, eso no lo queríamos hacer. Lo otro es adaptarse a la URSSEC, es decir, que ese software se pudiera adaptar. El inicio y todo el trámite, no podía ser el inicio, ¿no? Solo tenía que cumplir, que esa herramienta cumpla con todo el trámite, el 100% del trámite en línea. Lo otro, comunicarse con otros sistemas, obviamente que pueda haber interoperabilidad, que la curva de aprendizaje sea corta,
¿no? Que no tengamos que aprender mucho sobre cómo funciona la herramienta, sino que sea bastante corta. Y lo otro es la capacidad que tenga la URSEC de apropiarse de esa herramienta. Cuando nos proponen APIA trámites, nosotros veníamos de expediente electrónico, que básicamente es el mismo BPMS, solo digamos, con otras funcionalidades, pero es la misma estructura. Entonces ya veníamos con ese aprendizaje que venía. Entonces, cuando nos ofrecieron la herramienta, AGESIC, estuvimos totalmente de acuerdo, porque cumplía con esto y con todo lo que vimos antes. Perdón. Bien. Cuando pensamos en el usuario, una de las cosas es las características de los trámites. Nosotros tenemos usuarios anónimos, usuarios autenticados, es decir, que queremos que esté registrado, y ahí utilizamos clave única, y lo otro es el usuario registrado, que tiene que estar registrado en la organización. Esto fue algo muy interesante porque se estuvo trabajando mucho en cómo se registra un usuario para que pueda hacer los trámites. Vemos que en el Estado no había un registro, como hoy está el RUPE, de registro de poderes o de usuarios de empresas o de registro de representantes. Básicamente, lo que vimos era que el usuario podía ser un titular o representante, un administrador de usuarios, ¿no? Para hacer esos trámites por parte de la organización o de la persona física, y bueno, y el usuario del trámite en sí. Dentro del administrador de usuario, dar altas y bajas a los usuarios de la empresa o la organización. Eso, es decir, le dejamos al usuario, al administrador, la potestad de poder administrar eso, no tener que hacerlo desde URSEC. Porque imagínense que si tenemos 3.500 personas que están empresas o organizaciones que están trabajando con nosotros, poder hacer la administración de eso también iba a ser bastante complejo para nosotros. Y aparte las realidades de las organizaciones van cambiando rápidamente y eso implicaría un costo para ellos y para nosotros. Bueno, en ese registro, cuando empezamos a hacer el registro, bueno, pero ese registro tiene que ser también online. No puede ser que hagamos todo lo demás online y el registro no. Entonces tuvimos que repensar cómo hacíamos esa información que se presentara a la URSEC. Es decir, estuvimos hablando con la asociación de escribanos por cómo era el tema de los certificados de firmas y todo, y se pudo lograr. ¿Otra vez pasó lo mismo? Perdón. Bueno. Ahí va. El registro de personas, la presentación de esa documentación podía ser de forma presencial, nosotros no cortamos con los canales que ya tenemos, podía enviarse por correo certificado esa información o se podía hacer cargada digitalmente. Se firma, el escribano hace la hoja notarial como lo hace siempre, la digitaliza en PDF y la firma electrónicamente ese PDF. Y eso es lo que después sube a la herramienta. Y eso es lo que le llaman, si no me equivoco, si hay algún escribano, transporte. Estuvimos viendo. Ese mecanismo cumple con la ley. Y cumple con la ley, ¿no? Eso es fundamental. La firma tiene que ser avanzada, ¿no? Es decir, la cédula de identidad. Podríamos firmar con la cédula de identidad un PDF y ese sería totalmente válido para nosotros, el escribano. Bien, básicamente, muy rápidamente, algunas características de la herramienta es que cada vez que hago un trámite se puede enviar un correo diciendo las características decir, la información de ese trámite, es decir, el número de trámite, cómo puede seguir, cuánto tiempo tiene para completarlo. Tiene una bandeja de entrada, básicamente, igual que lo que es un correo electrónico, pero tiene una bandeja de entrada donde la persona puede seguir y continuar el trámite, puede tomar el trámite, es decir, es atemporal, no tiene por qué ser ese trámite que lo tengo que empezar y terminar en el momento, lo puedo hacer en determinados días. Eso sí, nosotros le pusimos también, es decir, tener determinada cuota de tiempo, es decir, que si en 5 días no complete el trámite, ese trámite lo tengo que desechar, pero se le avisa al usuario cuánto tiempo tiene. Algunos de los nuestros que pueden tener hasta 6 meses igual, por la complejidad que tienen los trámites que estamos manejando. Bien. APIA Trámites, que es la herramienta que se eligió, hoy en día se interopera, se integra con el portal nuestro, obviamente que es a través del portal que se accede al sistema, con clave única para todo lo que tiene que ver con la autenticación, con el registro de usuarios del Estado, ¿no? Entonces directamente es ahí donde
donde realmente se autentica para poder trabajar con el sistema. Como hablé, con Dirección Nacional de Identificación Civil, con BPS, con DGI, con trazabilidad, es decir, la trazabilidad de cada trámite, de cada actuación que se hace, se guarda una traza que se envía hoy en día a GESIC, ¿no? Después, con una pasarela de pagos, también, nosotros tenemos trámites que hay que pagar para hacerlo, algunos son timbres profesionales y otros tienen un costo asociado, y bueno, y con expediente electrónico. No, aclarar que todos esos son activos que te proveen a GESIC o en algunos casos los provee el propio organismo, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias, Diego. Bueno, básicamente desde el funcionario. Cuando una persona termina el trámite, es decir, un usuario termina el inicio del trámite, no el trámite en sí, básicamente pueden pasar varias cosas. Una, que ese trámite esté totalmente completo, que lo que necesitaba hacer se completa en ese proceso, es decir, después en URSEC alguien mirará ese trámite solo para verificar, porque a veces tiene que enviar solo información. O en el caso de algunos procesos directamente envía información a otros lados. Por otro lado, puede generar un expediente electrónico automáticamente. Entonces ahí nosotros ya directamente estamos desde la parte digital y lo seguimos de la parte digital y todo el proceso en sí, ese trámite sería completamente digital. ¿Por qué? Porque continúa en un expediente electrónico porque tiene que tomar decisión el organismo. Puede existir también una traza manual, es una de las cosas que nosotros estuvimos viendo. La traza manual es para que se pueda seguir operando. Hoy en día es como el paso intermedio antes de que sea totalmente digital. Esa traza manual me permite seguir digitalmente el proceso. Básicamente, el funcionario puede seguir actuando o puede enviarle al usuario, enviarle que tiene que completar determinada información o que falta determinada información o que quede completo o que directamente se transforme también en un expediente electrónico. Básicamente a nivel de infraestructura se estuvo haciendo adecuaciones del data center, se utiliza la firma digital de la cédula, se implementó también un WAF, es decir, para la protección de todo lo que sería el portal, y bueno, y se hizo también análisis de ethical hacking para descubrir a ver si había vulnerabilidades. Bueno, y terminando, lo fundamental y los factores claves para este proyecto era el apoyo de la dirección. Realmente fue bastante fuerte y eso en realidad es lo que en realidad impulsa y sigue manejándose y sirve para este proyecto. El equipo de trabajo, y cuando hablamos de equipo de trabajo estamos hablando no solo, y es lo que decía Juan Pablo hace poco en la presentación pasada, no solo los funcionarios, son los funcionarios más AGESIC, que está como la parte gerenciando el proyecto, como también las consultoras, todos como un equipo de trabajo funcionando totalmente en una metodología ágil de desarrollo, básicamente con determinados procesos bastante ágil. El uso de los activos existentes del Estado también creo que es algo fundamental para este proyecto. El proceso de implementación, que lo que decía es una metodología ágil, ¿no? Donde tiene prototipación y siempre estamos aparte, trabajando continuamente. Bueno, y revisar las lecciones aprendidas. En todas estas etapas, en todas las etapas y mismo en los ciclos, estamos aprendiendo y tomamos como que el error es parte del aprendizaje de todo este proceso. Entonces, es fundamental y vamos mejorando, tanto con el usuario como internamente. Y bueno, ni que hablar con lo que tiene que ver con la gestión del cambio interna y externa del proceso, de todo este proyecto, perdón, y bueno, y la comunicación hacia todas las partes. Bueno, salvo que tengan alguna pregunta. Sí, muchas gracias por la atención a todos los aquí presentes, a quienes están por internet, y creo que más o menos cumplimos con los plazos que nos pidieron de los 20 minutos, 25 minutos nomás. Ahí están nuestros datos de contacto. Vamos a estar por los pasillos también, o quienes nos deseen contactar, tanto a Enrique como a mí, para hablar del tema, lo pueden hacer por correo electrónico o cualquiera de los canales de comunicación. Muchas gracias.